Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el segundo libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El capítulo 3. Aquí el Señor nos regala una palabra hermosa para este día. Amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo he enviado, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Bueno, vamos a leer hasta allí, aunque hay muchas cosas que analizar más abajo, porque vamos a hablar acerca de el mensajero de Dios, o el verdadero mensajero de Dios, el verdadero enviado de Dios. Amén, hermano.
Y enfatizo esto, y Dios nos da esta palabra porque pues existen tantas religiones y uno a veces se acerca buscando a Dios, y por ahí nos dijeron ese concepto de que todos los caminos llevan a Roma, o que todas las religiones llevan a Dios. Y pues cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que no todas las religiones nos llevan a Dios, y no todos los mensajeros nos llevan a Dios o al propósito de Dios. Amén. Y aquí tenemos un gran ejemplo de eso. Primeramente, vemos que Dios tiene un proyecto para sacar de esclavitud a un pueblo que sufría mucho. Era Israel, el pueblo que estaba sufriendo mucho, esclavo en Egipto. Los egipcios los habían esclavizado. Recordemos la historia, empieza con Moisés, con José, cuando él va esclavo a Egipto, lo compra Potifar, y bueno, la historia es que él llega a ser el gobernador de Egipto. Faraón lo pone como el gobernador de Egipto, pero después de eso, José manda a buscar a su padre y a sus hermanos, y son hermanos, bueno, 12 con Dina, y en ese tiempo todavía estaba viva Lea, ¿cierto? Y entonces entran a Egipto, a vivir en Egipto. El mismo Faraón les da un territorio, por decir así, un barrio o un municipio donde ellos vivieran solo los israelitas. Las 12 tribus de Israel vivieran en ese lugar exclusivamente. Ese terreno era para ellos. Y bueno, sucede que ellos se quedaron a vivir ahí para siempre. Debieron haberse quedado solo en el tiempo de escasez, porque ellos sabían que el lugar donde ellos tenían que vivir era en la tierra prometida, pero abandonaron la tierra prometida, ¿cierto? En tiempo de escasez. Le pasó a Abraham, le pasó a Isaac, le pasó ahora también a Jacob. En tiempo de Abraham hubo escasez y Abraham se fue a Egipto y dijo que su esposa era su hermana. Isaac también se fue a Madián, si no me equivoco, y también dijo que su esposa era su hermana. Y ahora sucede que también hay hambre en tiempo de Jacob. ¿Y qué pasa? Que se van a vivir a Egipto todos. Pero sucede que Abraham, después que estuvo en Egipto, regresó nuevamente a la tierra prometida. Isaac, después que salió, nuevamente regresó a la tierra prometida, pero Israel no regresó. Se quedaron en Egipto, se acostumbraron en Egipto. ¿Qué nos enseña eso? Que a veces Dios nos va a sacar de un lugar, pero no para siempre. Nos va a sacar de pronto del lugar donde prometió bendecirnos, engrandecernos, nos va a sacar, pero nos va a volver nuevamente. Mientras el pueblo esté en comunión con el Espíritu Santo, sabrá cuándo salir y sabrá cuándo volver. Amén. El problema es cuando el pueblo pierde la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano muchas veces se siente cómodo, o sea, llega al Señor o el Señor lo visita cuando está viviendo momentos difíciles, enfermedad, pobreza, necesidad, escasez. Dios lo visita y empieza a bendecirlo, y cuando ya la persona está cómoda se olvida de Dios, y eso es lo que pasó con Israel. Cuando estaban en escasez, Dios usa a José, y por medio de José ellos van a Egipto para que ellos ahí tuviesen, ¿cierto?, lo que necesitaban ellos y sus hijos, y no muriesen allá en el desierto o en el lugar donde estaban. Entonces Dios los trajo a Egipto y ahí tuvieron pan, alimento, pero se olvidaron de Dios. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que después que ya Dios nos bendice, nos prospera, nos sana, nos olvidamos de Él.
y nuevamente nos volvemos a la vida del mundo, lejos de Dios. Y el mundo termina esclavizándonos, como el caso de Israel. Porque Egipto es tipo del mundo. Y el faraón es tipo de Satanás, donde esclaviza al hombre para hacer con él lo que se le antoja. Pero cuando estamos en las manos de Dios, siempre viviremos bendecidos, prosperados y en victoria. Entonces, Dios, en su grande misericordia, y habiendo Él hecho promesas al hombre de ayudarlo, de levantarlo, de sanarlo, de salvarlo, de restaurarlo, todas esas promesas se las había hecho. Tanto a Adán, se lo había hecho a Noé, se lo hizo a Abraham, se lo hizo a Isaac, se lo hizo a Jacob. Entonces, Dios cumple sus promesas. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque las promesas las hizo Él. Él promete levantar a su pueblo. Él promete ser fiel. Un ejemplo les pongo aquí. Como cuando un hombre se casa, ¿cierto? Con una mujer, obviamente. Y él le dice a la mujer, yo estaré contigo en todo tiempo. En escasez, en enfermedad, en todo tiempo. O sea, siempre estaré contigo. No te voy a abandonar nunca. Estaré contigo para siempre. Solo la muerte nos va a separar. Dios hace ese mismo voto, pacto o decisión o promesa con el hombre, con su creación. Y entonces Él le va haciendo promesas a esos hombres fieles y que de su descendencia, o sea, toda su descendencia, Él la bendeciría. Él le dice a Abraham, bendeciré a tu descendencia para siempre, la bendeciré para siempre. Entonces, como Dios había hecho la promesa de bendecirlos para siempre, Dios tenía que cumplirla. Tenía que cumplirla porque Él lo había prometido. Por eso que Él es fiel aunque seamos infieles. Amén, hermano. Y bueno, entonces, aquí para cumplir su promesa, ¿qué hace? Se busca un hombre para que vaya y saque en libertad a Israel, que estaba esclavo en Egipto, que habían dejado a Dios y se habían ido a vivir a Egipto, que habían estado viviendo cómodos por mucho tiempo, pero después se levanta un faraón que dijo, ahora los vamos a esclavizar, porque estos no son egipcios. Nosotros, de pronto nos sirvió José y los hombres de hace muchos años atrás, pero ellos no les debemos nada a ellos. Más bien ellos nos deben a nosotros, están en nuestro territorio, viviendo en nuestro territorio. Y dice que el pueblo de Israel iba creciendo y cada día eran más. Entonces los egipcios tuvieron también temor y dijeron, tal vez ellos se levanten y nos destruyan a nosotros y se queden con nuestro pueblo. Mejor vamos a debilitarlos. ¿De qué forma los vamos a debilitar? Vamos a esclavizar. Los esclavizaron. Pero se levantó un faraón que era malo, demasiado malo. Y entonces los esclavizó, pero los trató demasiado mal. Entonces ellos empezaron a clamar a Dios, porque ellos conocían a Dios por medio de sus padres. Ellos sabían quién era Abraham, ellos sabían quién era Isaac, ellos sabían quién era Jacob, aunque ya ellos eran tal vez tataranietos de estos hombres, ¿cierto? Nosotros no conocemos a nuestros tatarabuelos, no sabemos ni cómo se llaman siquiera, pero ellos sí sabían quién eran sus tatarabuelos. Abraham, Isaac,
y Jacob. Entonces clamaron al Dios de Abraham, clamaron al Dios de Isaac y clamaron al Dios de Jacob. Y no los conocían, porque se habían apartado de Dios, por lo tanto no conocían a Dios. Es muy notorio porque aún Moisés no conocía a Dios. Había escuchado de Dios, pero no conocía a Dios. Pero el corazón de Moisés, Dios lo conocía. Amén. Dios conoce nuestro corazón. Si estamos aquí y si Dios nos eligió a nosotros, es porque Él conoce nuestro corazón. Y sabemos que podemos servirle, que podemos ser útiles en sus manos. Amén. Entonces, Dios, llega el momento de Dios, el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, Él se manifiesta a Moisés. ¿Cómo se manifiesta? A través de una visión. Moisés estaba pastando las ovejas y justamente llega Moisés al monte Oré, el monte de Dios, dice la Biblia. El monte Oré, el monte de Dios. Este lugar es un templo, ¿cierto? Podemos llamarle a este lugar el monte de Dios. Amén, hermano. ¿Por qué podemos llamarle a este lugar el monte de Dios? Porque este lugar ha sido consagrado para Dios. Este es un lugar santo, consagrado para el Señor. Por lo tanto, a esto también le podemos llamar, a este templo, a este local, a este lugar, le podemos llamar también monte de Dios. Amén. Entonces, cuando Moisés estaba en el monte de Dios, Moisés ve la visión. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y la presencia de Dios mueve en ese lugar, usted va a experimentar algo con Dios. Le llamamos una experiencia con Dios, como Moisés, que tuvo su experiencia con Dios en esta oportunidad. Y tal vez usted tiene su experiencia con Dios a través de sentir al Espíritu Santo, de recibir un milagro, una sanidad, una palabra que le llamamos palabra rema o una palabra profética, algo, pero algo que usted percibe en su espíritu, en su entendimiento, en su inteligencia, ¿cierto? Usted experimenta y usted dice, oye, me parece que en este lugar está Dios. ¿Por qué? Porque recibí un milagro, porque recibí una sanidad, porque fui tocado en lo más profundo de mi ser, porque siento un gozo que nunca sentí en mi vida, porque siento que algo cambió en mis adentro, que solo yo lo puedo sentir, palpar, notar, experimentar, ¿cierto? Entonces, algo así le estaba pasando a Moisés. Estaba viendo una zarza que ardía y que no se apagaba, que la zarza estaba encendida, pero no se apagaba. O sea, era un árbol, un arbusto, o como ustedes dicen acá, un palo, que estaba encendido, pero ¿quién lo había encendido? En medio de la soledad del campo, ¿quién había encendido ese palo? Y ahora que estaba encendido, pasaba y no se apagaba. Entonces Moisés dice, ¿qué está pasando aquí? Yo voy a ver qué es lo que pasa ahí. Esta es una visión de parte de Dios. Y se acerca. ¿Qué te motiva a acercarte a Dios? De pronto ves un milagro que le ocurrió a alguien. O de pronto alguien te habló una palabra y oró por ti y sentiste algo especial. Y eso te motiva a acercarte a Dios. Y empiezas a buscar a Dios, empiezas a ir a la iglesia, pero algo te atrajo a la presencia de Dios. ¿Y qué atrajo a Moisés a la presencia de Dios? La zarza que ardía, que es tipo del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es fuego. Entonces, no es que Dios sea fuego, sino que el Espíritu Santo también simbólicamente, la Biblia nos enseña que Él es fuego. Un fuego que uno siente un caliente, uno siente una temperatura, como que se nos sube la temperatura con el Espíritu Santo y empieza a sentir un fuego. Amén, hermano.
Bueno, entonces ya él tiene su experiencia con Dios y llega el momento que él puede escuchar la voz de Dios. Eso es lo más maravilloso que puede pasarle a un ser humano. Poder oír la voz de Dios. Nosotros podemos oír muchas voces y conocemos las voces de muchos. Conoces la voz de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus hijos, de tus vecinos. Conoces la voz de mucha gente, de los animalitos que tienes en casa, o del perrito del vecino, qué sé yo. Conoces muchas voces, ya te las grabaste en tu mente todas esas voces, ¿cierto? Pero no, de pronto nunca has escuchado la voz de Dios. Nunca la has escuchado. Mira, y Moisés escucha por primera vez la voz de Dios. Y Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el Dios que adoraron tus padres. Yo soy el Dios de los que tus padres te hablaron. Yo soy ese Dios. Yo soy ese Dios todopoderoso. Yo soy el Dios que les hice la promesa. Entonces Moisés entendió que delante de él estaba el Dios creador del universo, el todopoderoso. ¿Y qué quería Dios con él? ¿Por qué lo buscaba él? Y Moisés había matado a un egipcio. Pesaba sobre su conciencia la muerte de un egipcio. Y no había sido juzgado, no había pagado por ese delito. Entonces Moisés de pronto dijo: Dios viene a cobrarme el delito de haber matado a alguien. Porque una cosa es la ley humana que nos juzga y otra cosa es la ley divina. Amén. La ley humana, a veces por ahí alguien le paga y ya, o la ley humana dice: bueno, vas a pagar 3, 4 años por tu delito. Pero la ley divina es muy distinta. Y Moisés se encontraba ante Dios. Y siempre nosotros, cuando nos encontramos ante Dios, lo primero que viene a nuestra mente: Dios me va a juzgar por lo mal que hice. Y queremos huir de Dios. Y eso es lo que pasó también con Adán. En el momento que Dios empezó a llamarlo: Adán, ¿dónde estás tú? Adán se escondió porque dijo: Dios viene a juzgar, viene a condenar. Pero nosotros no entendemos que cuando Dios viene, no viene a juzgarnos. Él viene para que tú tengas una relación con Él. Que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Que Él lo que quiere es que nosotros pillemos y reconozcamos nuestros pecados. Amén. Qué triste es cuando tu hijo hace algo malo. Es más, te ofende a ti mismo. Te ofende de una manera que tú quedas lastimado en tu corazón. Y tú dices: ay, mi hijo me da mucha tristeza, pero me ha causado un gran dolor en mi corazón. Y entonces tú lo ves a tu hijo que anda por ahí como si nada. Tú dices dentro de ti: me gustaría que mi hijo me pidiera perdón y me dijera: ya no voy a volver más a hacer esto, me arrepiento. Yo hice algo malo, ofendí a mi madre, ofendí a mi padre y ya no quisiera hacerlo más. Me siento mal por eso. Pero veo que mi hijo no se siente mal por lo malo que es. Y de pronto lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y tú dices: no, es momento de castigar. Porque ya lo he hecho varias veces y no veo que haya arrepentimiento en su corazón. Voy a castigar. Pero cuando el niño, ¿cierto?, o el joven, o esta persona sea adulta, lo que sea, reconozca que ha hecho algo malo, y él mismo vaya a la persona que ofendió y le diga: perdóname. Y eso es lo que Dios nos enseña en la Biblia. Acércate a Dios y pídele perdón. Y Dios perdonará tus pecados. No es que Dios no te va a perdonar, Dios te va a perdonar, pero Él quiere ver también un arrepentimiento. Amén. Y un arrepentimiento verdadero, no solamente de la boca hacia afuera, sino que uno reconozca que hizo mal,
Yo ofendí a esa persona, yo hice mal. Es más, esa persona me dijo que eso no debía hacerlo. Y yo, sin embargo, no me importó, no me interesó, le ofendí, lo traté mal. Y hay personas que dicen a veces, no, a mí no me interesa pedirle perdón a nadie. Yo soy así y bueno, el que quiera que me salude y si no me saluda me da igual, además yo trabajo para comer. No le pido nada a nadie. Pero sucede que esa actitud te lleva a vivir sin amistades, porque uno poco a poco va haciendo enemigos y no amigos con esa actitud, porque lo ofende al uno, ofende al otro, ofende al otro y ofende al otro y va ofendiendo a todo el mundo. Entonces cuando llega el momento ya no tiene amigos. Todos los de su lado son enemigos, los vecinos son sus enemigos, hasta su familia son sus enemigos y está solo en el mundo. Esa actitud lleva a la persona a que no tenga amigos sino enemigos. Pero la persona que sabe pedir perdón y sabe reconocer su error tendrá muchos amigos y mucha gente lo amará. Entonces Dios viene a Moisés no para juzgarlo, sino para qué, para perdonarlo, para que Moisés tenga comunión con Dios y para usarlo para el bien del pueblo que estaba sufriendo, que era el pueblo mismo de Moisés. Entonces, Moisés entiende eso. Lo único que Dios le dice es: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está es santo. ¿Qué quiso decirle Dios con eso? Le habló de la santidad, que para acercarse a Dios hay que acercarse en santidad. ¿Qué significa santidad? Significa pureza. No. Significa pureza. O sea que ya no tiene lo que mancha nuestro corazón, vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Lo que lo mancha es el pecado. Moisés había matado. Entonces cuando Dios le dice: quítate la sandalia de tus pies, estaba diciendo: arrepéntete, tienes que empezar de nuevo una vida nueva, tienes que nacer de nuevo, el nuevo nacimiento del que habla Jesús. Tienes que dejarte de lo malo, quítate las sandalias. Le estaba dando una orden y al mismo tiempo le estaba dando una oportunidad. Si te quitas las sandalias, estás obedeciendo, estás tomando la decisión de venir hacia mí, porque Moisés estaba caminando hacia Dios. Amén. Él dijo: voy a ver. Entonces empezó a caminar hacia la zarza que ardía. Mientras iba él caminando, Dios le dice: detente, seguir avanzando, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas, el lugar donde tú estás entrando, es un lugar santo. Y Dios nos dice: si vienes a mí, tienes que limpiarte de todo pecado. Primero, porque Dios te va a perdonar tus pecados, pero segundo, tú tienes que limpiarte también. ¿Cómo? Renunciar al odio. Yo ya no voy a odiar más a nadie. Yo ya no voy a ser soberbio, altivo, arrogante, desobediente, malcriado. O sea, todas esas cosas. Yo ya no voy a ser envidioso, chismoso, celoso, mentiroso. Todas esas cosas van en contra de la santidad. Amén. Pleitista, peleando con todo el mundo. No, hombre, son muchas cosas que Dios nos habla. Dios día a día nos dice a través de la palabra. Y cuando uno lee la Biblia igual, uno se da cuenta que Dios pide santidad. Constantemente nos pide santidad. Y eso es lo que le pide a Moisés, santidad. Y Moisés acepta vivir en santidad. Se quita las sandalias de los pies. En pocas palabras le está diciendo al Señor: estoy dispuesto.
Amén, hermano. Y después que ya se quita las sandalias es cuando Dios empieza a hablarle de sus propósitos. Mientras Moisés no se quitaba las sandalias, no podía seguir avanzando y no podía Dios decirle lo que quería decirle. Si tú y yo no decidimos vivir en santidad y someternos a las leyes de Dios, Dios no nos va a dejar seguir avanzando. Dios mismo se encargará de estorbarnos para que no sigamos avanzando hacia su presencia. Y Dios mismo se va a encargar de que tú no entiendas las cosas de Dios, hasta que determines vivir en santidad, hasta que determinemos quitarnos las sandalias de nuestros pies y obedecer a Dios, como hizo Moisés. Entonces, Dios le dice, mira Moisés, pasa esto, que he decidido sacar a mi pueblo de la esclavitud. Están sufriendo allá en Egipto. ¿Cuánta gente sufre a nuestro alrededor? Drogadictos, alcohólicos, personas que mueren a diario, hogares destruyéndose, personas viviendo mal, aún nuestra propia familia viviendo mal, nuestros hijos viviendo mal, nuestros nietos viviendo mal. Y Dios nos llama a nosotros, como llamó a Moisés, para sacar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestro pueblo, sacarlo de la esclavitud del mundo, de los vicios, de todo lo malo, para traerlos a Él a bendición. Y primeramente con nosotros. O sea, Dios trae bendición a nosotros, que nosotros seamos luz, que seamos guías espirituales para otros, especialmente en nuestra familia, que son los primeros, son con los que vivimos. Entonces, veremos cómo Dios va a bendecir a nuestros hijos por medio de nosotros, cómo va a bendecir a nuestros padres por medio de nosotros, cómo va a bendecir a nuestros vecinos por medio de nosotros, cómo va a bendecir a nuestro pueblo por medio de nosotros, y aún las naciones del mundo, porque Dios nos llevará a otras naciones a bendecir otras vidas. Amén, hermano. Pero tenemos que tomar una decisión de quitarnos las sandalias de nuestros pies y someternos a Dios y decidir servirle al Señor. Un mensajero de Dios tiene que ser guiado solo por el Espíritu Santo. Mira lo que pasa con Moisés. ¿Quién lo guió? El Espíritu Santo. El mensajero de Dios sabe que Dios lo ha llamado, Dios se ha manifestado a su vida y el Espíritu Santo empieza a educarlo. Desde ese día estará siendo guiado, educado, protegido.